¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte. Únete a nuestro grupo porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo organizarte mejor. ¿Te ha pasado que sientes que tienes todo por todos lados y que no terminas ninguna tarea ni nada de lo que comienzas? Bueno, acompáñame hasta el final de este video porque vamos a revisar 10 diferentes formas que puedes poner en práctica a partir de hoy para organizarte mejor. Lo primero que es importante que hagas es que hay que establecer un objetivo claro. ¿Qué es lo que tienes como pendiente? ¿Qué es lo que hay que perseguir? ¿Y qué es lo que hay que tener concluido a final de mes? Porque si no tienes un objetivo claro para dónde vas, pues va a ser más complicado que te puedas organizar y que puedas asignarle un tiempo específico a cada tarea. Así que es importante como número 1 tener bien identificado cuáles son esos objetivos o cuáles son esas metas que tienen que quedar concluida para final de mes. El punto número 2 es que puedas priorizar estas metas, porque por supuesto que no todas tienen la misma importancia ni tampoco el mismo sentido de urgencia. De manera que si tienes, por ejemplo, 4 cosas que en este mes debes de concretar, por supuesto que acá lo que te recomiendo es que como punto número 2 puedas priorizar cuáles son las más relevantes. De esa forma te vas a enfocar en concluir primero las que son sí o sí más importantes y que esas deben de estar terminadas para fin de mes y dejar en último lugar aquellas que no resultan tan prioritarias. La tercera cosa que puedes hacer es tener una lista de tarea o los famosos to-do list. Esto es importante porque si en tu libreta o de forma digital en tu computadora tienes la lista de las actividades que tienes que hacer durante el día, esto te va a ayudar a llevar un orden y a ver cómo vas a administrar tu tiempo a lo largo del día. De esa manera puedes enfocar, priorizar las tareas y aquellas actividades que son más importantes para la mañana, por ejemplo, y después dejarlas de la tarde para aquellas tareas que no son tan prioritarias. La cuarta es que tomes todo el provecho del mundo y todo lo que puedas relacionado con la tecnología. Si bien, hay un montón de aplicaciones diferentes que puedes llevar, pues hay un montón precisamente porque la mayoría de los seres humanos resulta que podemos no ser organizados. De esa manera, si hay alguna aplicación que te guste y que puedes descargar en tu smartphone, ahí puedes crear tu to-do list y esas actividades que hay que completar durante el día, las puedes seguir, puedes llevar un tracking adecuado e ir marcando cuáles ya completaste. De esa forma vas a sacar la máxima productividad a tu día. La siguiente forma, o número 5, sería organizar y limpiar tu espacio de trabajo. Esto parecería como que no tiene tanta importancia, o me puedes decir, bueno, Liliana, ¿y para qué tendría yo que limpiar el área de trabajo? Bueno, porque algunas personas pueden distraerse, no sé si sea tu caso, pero algunas personas se distraen si están trabajando en un lugar desorganizado, o si miran para un lado y de pronto ven que está todo el archivo desorganizado, o si miran para otro lado y de pronto ven que está todo de cabeza, pues probablemente eso va a ocasionar que tú no te puedas organizar y que no estés tranquilo para llevar a cabo las actividades. Por esa razón es importante que organices tu espacio de trabajo para que te sientas tranquilo, para que estés en un lugar organizado y limpio y de esa forma te concentres directamente en aquellas actividades de to-do list. La estrategia número 6 que te sugiero para ser una persona mucho más organizada es tener organizados tus files en la compu. Si tienes tu escritorio lleno de archivos por doquier y no sabes dónde está una cosa y dónde está la otra, es momento de que hagas una organización en tus folders. De esa manera, si tienes en tus documentos folders específicos para meter información relacionada, eso te va a ayudar a que
puedas identificar fácilmente en dónde se encuentra la información que estás buscando. De esa manera, cuando tengas en tu lista de actividades cuáles son las que tienes que hacer durante el día, rápidamente las puedes ubicar y organizarlas directamente en tus folders en tu computadora de escritorio. Ahora, si no es en computadora de escritorio, pero tú te estás organizando directamente en tu smartphone, por ejemplo, o en archivos físicos, no te preocupes, también puedes hacer lo mismo. Haz esta estrategia para tu celular y también, si tienes archivo físico, también manténlo organizado. La estrategia número 7 es que puedas manejar el tiempo, y eso es bien importante porque de nada sirve que llenes tu libreta de cuáles son todas las actividades que hay que hacer durante el día para darte cuenta que de repente ya son las 12 o ya va a ser la hora de la comida y tú no has avanzado ni siquiera una o dos actividades de esa lista. Bueno, acá lo importante es que tú puedas determinar cuál es el horario para hacer cada una de esas actividades. Así que inicia con aquellas tareas prioritarias en tu lista, pero especifica en cuánto tiempo es necesario llevarlo a cabo. De esa manera te vas a sentir con mayor control, te vas a sentir más organizado y con más confianza para concluirlo al final del día. Ahora, ojo, acá es importante que tengas en mente qué hacer cuando hay distracciones, que esto es muy frecuente. De pronto en la oficina tú estás muy concentrado haciendo un reporte y viene alguien y ya te metió a su pendiente o ya te llamaron para otra situación y resulta que ya no avanzaste en tu lista de actividades por hacer. Trata de evitar distracciones en la medida de lo posible, y si alguien llega a pedirte algo, puedes decir que no y que lo vas a atender más tarde. Así que en la medida de lo posible, evitar distractores te va a ayudar a que te enfoques y a que manejes el tiempo de forma más efectiva para cada una de estas tareas. Estrategia número 8 es delegar. Así que si tienes oportunidad de delegar o de pedir ayuda para realizar alguna actividad que tengas en tu lista, levanta la mano y pide ayuda. Esa es mi recomendación para ti. No digas que sí a todo el mundo, porque eso lo único que va a hacer es que pues te deje un mal sabor de boca, te sientas completamente abrumado y claro, estás quedando bien con las personas porque les estás diciendo que sí los vas a ayudar, que sí vas a hacer tal cosa y sí vas a hacer esto otro, pero capaz que no te va a dar la vida, no vas a alcanzar de tiempo y vas a terminar peor. Así que di no cuando es momento de decir no y delega actividades que se pueden delegar o que hay otras personas que estarán encantadas de ayudarte para concluir esa lista de pendientes. La estrategia número 9 y penúltima es que revises regularmente y de forma consistente cómo va tu organización. Esto es importante porque si de pronto tú ves que ya vas avanzando y llevas un buen ritmo, estás ganando momentum. Eso es muy importante porque a lo largo de 3 meses se te puede transformar en un excelente hábito. Va a ser un hábito saludable que te va a agregar mucho valor. De esa manera te vas a acostumbrar a organizarte mejor y cada día lo vas a avanzar de una mejor forma. Acuérdate que acá lo importante es que tú le puedas sacar la máxima productividad al día, que te organices mejor y que te vayas quitando todos esos pendientes que tenías en tu lista. Y por último, y no menos importante, la número 10 o estrategia número 10 es que seas consistente. Esto también es importante porque al mismo tiempo que te decía ahorita que hay que revisar de forma regular y de tener esta consistencia, si no lo haces, después puede ser, en lugar de transformarse en un buen hábito saludable para organizarte mejor, lo puedes perder. Y de esa forma volver al caos cotidiano o volver otra vez a la desorganización y al desorden, y eso te va a dejar una sensación de que no has avanzado y de que no has progresado nada. Por esa razón es importante que te mantengas, que seas resiliente y consistente. De esa forma tú vas a poder organizarte de manera efectiva y vas a poder cambiar y modificar esa forma de operar que tenías en el pasado y que no te estaba ayudando. Bueno, así que ahora ya lo sabes. Esas son 10 estrategias o 10 formas que puedes emplear a partir de ya para organizarte mejor y ser una persona mucho más productiva. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.